Buenas tardes, soy Santiago Jiménez y el día de hoy voy a realizar el ejercicio 223 del libro de estática. El ejercicio dice lo siguiente: un contenedor con peso W se suspende del anillo A. El cable BAC pasa a través del anillo y se conecta a soportes fijos en B y C. Se aplican dos fuerzas, P en X y Q en Z, al anillo para mantener el contenedor en la posición mostrada. Si se sabe que W es igual a 270 libras, determine P y Q. Sugerencia: la tensión es la misma en ambas porciones del cable BAC. Teniendo en cuenta lo que nos muestra el diagrama, al graficar el diagrama de cuerpo libre nos queda de la siguiente forma. Tomaremos A como la partícula, ya que esta es en la que recaen todas las fuerzas, en la que recae la fuerza B, C, Q, P y W. El enunciado nos dice claramente que podemos tomar la fuerza ACB como común, por lo cual diremos que FBA es igual a FAC, que es igual a S, teniendo en común ambas la S. Las coordenadas en este caso serán 0 en X, 0 en Y y 0 en J para A, debido a que es la partícula, y de esta desprenden las demás fuerzas. Para B será menos 48 en X, 72 en Y menos 16 en Z. Para C será 24 en X, 72 en Y menos 3 en Z. En el enunciado nos dice que la fuerza P actúa en el eje X y la fuerza Q actúa en el eje Z. Y W es negativo, el W es 270 libras. En este caso lo pondremos positivo. Para realizar el ejercicio lo que haremos será tomar la fuerza AB y la vamos a descomponer viéndola como un vector. En este caso aplicaremos la fórmula que nos dice: la fuerza AB vista como vector es igual a la magnitud AB por el lambda de AB. En este caso lambda es el vector unitario, que son las coordenadas, sobre la distancia. En este caso la distancia, que es 88, la sacaremos tomando cada una de las componentes que tengamos y las pondremos en una raíz, cada una e al cuadrado, sacando así el vector resultante o la dirección. Lo que haremos será lo siguiente: pondremos los vectores unitarios o las direcciones, las coordenadas, sobre la dirección, en este caso 88. Lo haremos con las fuerzas AB y posteriormente lo haremos con las fuerzas AC. En este caso siendo la coordenada en X sobre 88, coordenada en Y sobre 88 y coordenada en Z sobre 88. Aquí haremos lo mismo para la fuerza AC vista como vector. Haremos lo mismo. La fuerza AC vista como vector es la magnitud de la fuerza AC por el lambda AC. Cogeremos y haremos lo mismo. La dirección en este caso es 77. Y al poner cada uno de estos datos, colocar raíz de 24 al cuadrado más 72 al cuadrado menos 13 al cuadrado, nos va a dar 77. Lo que haremos a continuación será coger cada una de las componentes, por decirlo así, separarlas, tomando en cuenta que cada una va a estar sobre su respectiva distancia. En este caso la distancia la compartirán las tres. Entonces lo que haremos será sumatoria de fuerzas en X, donde sumaremos las componentes en X, que en este caso son esta y P, ya que actúa en el eje X. La sumaremos y nos quedará menos 48 sobre 88 FAB más 24 sobre 77 FAC más P, que en este caso P actúa en el eje X, y lo igualaremos a 0. Como habíamos mencionado, la fuerza AB y la fuerza AC son iguales, ya que es el mismo cable. Entonces sumaremos sus coeficientes y nos arrojará este dato: menos 18 sobre 77 en S. ¿Por qué S? Porque S es la relación de que FAB y FAC son iguales. Y le sumaremos P, que es la otra fuerza que actúa en el eje X. Vendremos a hacer lo mismo con Y. En este caso cogeremos 72 y el peso. En este caso W lo tomaremos
como un peso negativo. Al sumarlo todo, nos daremos que W no tiene una fuerza diferente que no sea 270 libras. Sería poner esto, sería poner 78 sobre 88 FAB más 72 sobre 77 FAC menos 270. En este caso el 270 de W no tiene alguna otra variable, por lo cual lo pasaremos al otro lado a sumar. Al relacionar otra vez FAB y FAC, como ambas son la misma, las sumaremos y nos arrojará el siguiente dato, que es 135 sobre 77S, que es igual a 270 libras. Trabajaremos sin las unidades para la facilidad del ejercicio. Vendremos acá y haremos lo mismo con Z. Cogeremos las coordenadas en Z y pondremos la coordenada en Z, la coordenada en Z y la coordenada en Z de Q, que actúa en el eje Z. La sumatoria de Z nos arroja menos 16 sobre 88 FAB menos 13 sobre 77 FAC más Q. Q actúa positivamente en el eje Z. Esto lo igualaremos a 0. Como ya habíamos dicho, FAB y FAC son iguales, entonces sumaremos sus coeficientes y nos arrojará que es menos 27 sobre 77S más Q. Lo que hicimos fue una sumatoria de cada componente en su respectivo eje, tomando X como Y, J como Y y K como Z, haciendo sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z, y arrojando así las ecuaciones con las cuales resolveremos finalmente el ejercicio. Después de tener las ecuaciones, nos queda la primera ecuación del eje X es menos 18 sobre 77S más P es igual a 0. 135 sobre 77S es igual a 270 y menos 27 sobre 77S más Q. Lo que haremos será lo siguiente. Acá tenemos una sola variable, por lo cual despejaremos. Si pasamos el 270 a multiplicarse, si ponemos 270 por 77 y lo dividimos entre 135, nos arrojará el valor de S. S en este caso será el valor de FAB, que es 154, por lo cual FAB y FAC ambas tienen un valor de 154 libras. Este valor S lo reemplazaremos en cualquiera de estas dos ecuaciones. Podemos poner acá menos 18 sobre 77 por 154 nos dará el valor de P. Nos quedará negativo, pero si al despejarlo nos quedará positivo, nos quedará que P en este caso es 36 libras. Teniendo estos dos valores, ya podemos reemplazarlo donde queramos, o simplemente reemplazaremos el valor de S en la ecuación donde tengamos Q. Al reemplazarlo, nos va a arrojar un valor negativo y al despejarlo nos dará un valor positivo, el cual nos dará 54 libras. Listo. El ejercicio hecho en Excel parte de lo siguiente. Tenemos el enunciado. Un contenedor con peso W se suspende del anillo A. El cable BAC pasa a través del anillo y se conecta a los soportes fijos en B y C. Se aplican dos fuerzas, PI y QK. En este caso sería P en X y Q en Z. En el anillo, para mantener el contenedor en la posición mostrada, se sabe que W es 270 libras. Determine P y Q. Y nos dice, la tensión es la misma en ambas porciones del cable BAC. Por lo cual podemos decir que AB y AC, o en este caso ABC, son iguales. Por lo cual lo denotaremos como S. Nos dice las preguntas. Determina la magnitud de la fuerza P y Q en términos de W. ¿Y cuál sería la magnitud de las fuerzas P y Q si W fuera 376 newtons? Tenemos acá el gráfico del ejercicio y sus componentes y coordenadas. Al venir acá, tendremos las siguientes fórmulas y las componentes. Lo que haremos será el gráfico y el diagrama de cuerpo libre, en el cual A es la partícula, ya que de este desprenden las demás fuerzas. Sale el peso, que es W, sale Q, sale P, sale B y sale C. Lo que haremos será ver la fuerza AB como un vector, que en este caso es igual a
la fuerza por su lambda. En este caso su lambda es cada componente en su respectiva coordenada sobre la distancia o la resultante. En este caso la resultante la sacaremos haciendo una raíz y metiendo dentro de esta los componentes en x al cuadrado más el componente y al cuadrado más el componente z al cuadrado. Al momento de relacionarlos, lo que pasa es lo siguiente, nos queda la fuerza por el lambda, que en este caso son las magnitudes, sobre la distancia. Lo que haremos posteriormente será una sumatoria de fuerzas. Cogeremos el componente en x de cada una de las fuerzas y lo sumaremos. Sumaremos el componente en x de AB, el componente en x de AC, el componente en x de Q si hay, el componente en P de x si hay, y el componente en W de x si hay. Entonces lo que haremos después será sumar los componentes en x, componentes en y y componentes en z. Al sumar cada uno de estos componentes, si nos devolvemos y vemos que la fuerza ABC es igual ya que comparten la misma tensión, nos arrojará lo siguiente. Sumaremos los componentes AB con los componentes AC y esto nos arrojarán esto. Nos arrojarán un valor común con una misma incógnita, en este caso S. Al realizar esto nos arrojará las ecuaciones. Tenemos un coeficiente y el valor en S más P. En este caso estamos con los componentes en X. Después venimos con los componentes en Y. Valor en S es igual a 270 en Y. Otro componente en S más Q. En este caso los componentes en Z. Para resolverlo haremos lo siguiente. El valor de S en esta ecuación es muy simple, por lo cual tenemos que 1.75 S es igual a 270. Ese 270 lo pasaremos a dividir por ese valor. Entonces sería 270 dividido 1.75, lo cual nos da 1, lo que nos da 154. Este 154 lo reemplazaremos en cada valor de S y así hallaremos los siguientes valores. En este P es igual a 36 y Q es igual a 54. Sería 154 por menos 0.23 más P. Ese valor nos dará negativo y al otro lado pasará positivo y nos dará P. Lo mismo en el caso de Q. 0.35 es negativo, al multiplicarse por 154 es negativo y al pasar al otro lado del igual queda positivo. En este mismo caso, ya es después de tener los valores con las mismas ecuaciones, pero en este caso igualando en J o en Y el valor de 376, hallaremos los siguientes valores si se trabajase con 376 newtons. En este caso sería de la misma forma. Para concluir, podemos decir que FAB y FAC tienen los mismos valores, son iguales ya que son la misma tensión. P y Q solo afecta a los elementos en los ejes X y Z. El cambio de peso de dimensión en W se refleja a lo largo de las fuerzas, lo cual cambiará las tensiones. Y A es la partícula, ya que ahí se concentran todas las fuerzas. Espero les haya servido de algo el video. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.